La ciencia de las artes marciales, llamada Escuela Personal de los Dos Cielos, es algo que he estado perfeccionando muchos años. Ahora, deseando revelarla en un libro por primera vez, he ascendido al monte Iwato, en la provincia de Igo, provincia de Kyushu. Inclinándose ante el cielo, venerando a Kannon, me sitúo frente a Buda. Soy Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Harima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a la ciencia de las artes marciales desde que era joven, hace mucho tiempo. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario, un maestro de artes marciales llamado Arima Kihei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años vencí a un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de las artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Después viajé de provincia en provincia encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y los 29 años. Cuando cumplí los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta que no había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizás fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También puede haber sido debido a fallos de las artes marciales de las demás escuelas. En cualquier caso, practiqué a continuación día y noche hasta alcanzar un principio todavía más profundo y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. Tenía 50 años en esa época. Desde entonces he pasado el tiempo sin tener ninguna ciencia en la que investigar, confiando en la ventaja de la ciencia militar, tal como la he convertido en la ciencia de todas las artes y técnicas. No tengo maestro en ningún camino. Ahora, al escribir este libro, no tomo nada de los viejos dichos del budismo ni del confucianismo. Y utilizo viejas historias de narraciones militares o sobre la ciencia militar. Teniendo al cielo y a Kannon como espejos, tomo el pincel y empiezo a escribir a las 4 de la madrugada del 10º día del 10º mes en el año 1643. Miyamoto Musashi. El libro de los 5 anillos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hace un tiempo habíamos estado conversando acerca de el libro de Carl von Clausewitz von Kriege. Hoy vamos a conversar acerca de esta maravillosa obra de Miyamoto Musashi, que es el libro de los 5 anillos, que ha sido muy influyente en primer lugar en las generaciones posteriores de estrategas militares y también de artistas marciales en Japón, y posteriormente, pero muy posteriormente, estudiado en Occidente como un tratado muy interesante, conceptual, sobre estrategia no solo marcial sino militar. Miyamoto Musashi, él fue huérfano y su familia venía de un linaje guerrero. Venía de este linaje y fue criado por un tío de él que, si no me equivoco, era budista. Y él aprende con este tío meditación zen, budismo, comprende el confucianismo y, por supuesto, el kenjutsu, que es el arte de la esgrima, y una serie de otras cosas. Es decir, Musashi tuvo una educación que fue bastante amplia, bastante nutrida.
yo tengo acá mi viejo, eh, mi, mi- mi viejo torpedo. Entonces él es bien interesante porque fue un gran observador no solamente de las artes marciales, sino también de los diferentes aspectos de la vida en esa época de la sociedad en general en Japón, no solamente de la sociedad guerrera. Y, y cómo funcionaba en general el arte, los oficios. Fue un gran observador de la danza, de la música, de la literatura, del teatro, es decir, de todas las expresiones que él pudo ir comprendiendo. Fue un profundo estudioso de las artes marciales también, pero él lo que hizo fue el intento de ir comprendiendo las artes marciales eh, desde todos esos puntos de vista, cómo todo eso podría integrarse y conceptualizarse. Bueno, eh, es harta información, así que voy a ir lo más rapidito posible. Él tuvo su primer duelo a los 13 años, y aquí me acuerda mucho de nuevo a Clausewitz, cuando él tuvo su bautismo de fuego eh, a los 13 años en su primera gran batalla. Bueno, este señor tuvo su primer duelo a los 13 años y después a los 17 se va de viaje. Había un viaje que hacían, un viaje iniciático, que era el Musha Shugyo. Musha Shugyo, exacto. Y con ese viaje él va viajando alrededor de las distintas provincias, porque la idea era poder ir tomando experiencia. Ahora, como era espadachín, como era un artista marcial, por supuesto, eso implicaba la no menos riesgosa labor de ir desafiando a distintos maestros, distintos espadachines y batirse en duelos. Muchos de ellos a muerte. O sea, era fuerte la cosa, ¿no? Quizás para nuestra mentalidad, en primer lugar occidental, y además de esta época, es algo casi incomprensible, desde tan jóvenes, ¿no? Musashi entonces, a partir de esa experiencia, él va haciendo todas esas observaciones y va codificando estos principios fundamentales. Y cuando él va en su viaje, eso lo va llevando a tener muchas experiencias. Y, y es interesante ahí porque él va conociendo las distintas cortes, porque finalmente también va teniendo cierta fama. Y se ve involucrado, por supuesto, en disputas y acciones en una época bastante convulsa, con muchos temas relacionados a la guerra. De hecho, hay un tema que voy a comentar más adelante que es bien interesante, que es cómo él termina convirtiéndose en Ronin, es decir, un samurái sin maestro, porque sin amo, porque como esto eran sistemas de castas, entonces los samuráis tenían amos, y como en un punto, como en la cúspide de todo este poder estaba el shogun. El tema es que a los 30 años, entonces después, una vez que vence a Sasaki Kojiro, que era uno de los grandes y hábiles samuráis de esa época, él pasa por un cambio muy profundo espiritual. Y ahí es donde él se da cuenta que es bien interesante, como la autocrítica, donde se da cuenta que en realidad, en parte, salvó la vida y ganó todos esos combates porque tenía condiciones innatas. Y también, como él decía, o simplemente por suerte, quizás también tuvo un poco de suerte. Ahí es bien interesante el darse cuenta que en el fondo tenía estas habilidades, pero a lo mejor no era 100% consciente de lo que él realmente estaba haciendo. O sea, si uno piensa batirse en 60 combates antes de los 30 años a muerte, es brutal. 60 combates y salió ileso los 60 combates. Y ahí es donde él entonces se da cuenta de esto y hace un cambio. Dice, bueno, acá esto requiere reflexión. Hay que nutrirlo, hay que seguir adelante, hay que aprender otras cosas y sobre todo ser consciente. En ese intertanto es donde él, también relacionado por un tema de familia, se ve involucrado en una suerte de guerra interna en Japón.
y el bando en donde él milita termina perdiendo, porque ese era el aspirante a shogun. Y ahí él tiene que irse, como decimos nosotros en Chile, tiene que irse a fondear, o sea, tiene que irse a esconder a un monte, el monte Hiko. Entonces todas esas experiencias los va llevando a ir reflexionando y perfeccionando con mucha disciplina su arte, y por supuesto también dedicado a tener discípulos. Él se va dedicando también a enseñar, y ahí es cuando él, como mencionaba, a los 50 años él se da cuenta que alcanza su objetivo y que ahí ya prácticamente no tiene mucho más de dónde nutrirse, y ahí es donde establece su estilo, el Niten Ichi Ryu, si no me equivoco. Entonces, cuando ya él intuye que llega al final de su vida, ya cerca de los 60 años, él se va a una isla y se mete en una cueva. Y está cerca de 2 años en reflexión y meditación, y ahí es cuando él decide que va a escribir este libro de los 5 anillos. El Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos. Y claro, hay todo un tema ahí, lo dedica a un discípulo, Terao Maganojo, si no me equivoco, y es bien interesante porque poco tiempo después, como es la intuición, o a esa altura ya quizás es mucho más que intuición, poquito después, meses después de terminar el libro, él fallece a los 61 años, en Musashi Sensei. Entonces, eso es importante, ojo, antes que se me vaya, recordar de que él promueve el arte de los 2 sables. O sea, él dice, para ser efectivo tienes que manejar 2 sables, el largo y el corto. Y durante un buen tiempo, si no me equivoco, él ocupa sables de madera y es capaz de derrotar a enemigos, adversarios que estaban dotados de sables de metal, digamos, de acero, y los derrota utilizando solamente sables de madera, pero la técnica de los 2 sables. Entonces es interesante porque Musashi no es solamente un gran estratega y genio del combate individual, sino también, y como se puede ver en su obra, es un maestro, es un educador, es un observador de los principios aplicados a las artes marciales, en el sentido individual y en el sentido del Bushido y del Kenjutsu, pero también a una escala macro, porque dice, y en eso concuerda, creo yo, conceptualmente con Clausewitz, que dice, la guerra es igual que un duelo de espadas, pero a gran escala. Entonces, él es como que parte al revés, dice, la guerra es como un duelo con espadas, pero a gran escala. Y eso, entonces, es bien interesante porque en el fondo él lo ve desde un punto de vista muy pragmático, en donde valora muchísimo la efectividad y la precisión. Y la efectividad y la precisión y la disciplina como una forma, como un camino de virtud, porque también él toca sin duda alguna, pero no de una manera demasiado evangelizadora, diría yo, sino siempre en función de la perfección. Él toca el tema de aquellas cualidades morales y éticas, o sea, reflexionadas, que debe tener alguien que se dedica a las artes marciales, como un camino de virtud, de perfeccionamiento del ser humano. Es muy notable. Entonces, entrando al libro, el libro tiene una estructura que es muy sencilla y se compone de un prólogo, que es el que leí anteriormente cuando empezamos, y después vienen estos capítulos a los cuales él le llama los manuscritos. Entonces tiene el manuscrito de la tierra, el manuscrito del agua, el manuscrito del fuego, del viento y finalmente el manuscrito del vacío. Mira qué interesante, es como partir en el vacío, en el fondo,
y luego volver al vacío, pero como un producto de todo un camino de perfeccionamiento. Finalmente, como que se parte de la nada y se llega a la nada. Eso. Entonces, para ir sintetizando, el manuscrito de la Tierra, que yo le llamo el fundamento, acá él establece las bases de su tratado y de la estructura de lo que él va a entregar. Es también una suerte de tratado de las estrategias y a las distintas escalas. Comenta acerca de la importancia de la estrategia militar que es el camino de la estrategia, y es la rectitud, los requisitos necesarios, establece todas las condiciones y las consideraciones éticas y morales. Y de alguna manera deja establecido de base cuáles son las ventajas de esta escuela. Hace una especie de repaso técnico interesante en la utilización de la katana, que es el sable largo, y el sable corto, que es el wakizashi. Y es interesante porque establece analogías. Es muy interesante cómo va estableciendo analogías con otros oficios, y eso se va a notar a través de toda su obra. Cómo compara el arte marcial y el arte de autodirigirse y también de dirigir dirigir a un equipo a gran escala, o sea, llámese regimiento, ejército. Lo va comparando con las cualidades, por ejemplo, que tiene que tener un carpintero. Las cualidades que tiene que tener un oficio, ojo, porque carpintero también le llamaban a los arquitectos en Japón en aquella época. Cómo el arquitecto debe seleccionar con cuidado qué tipo de madera va a utilizar dependiendo de sus características y las calidades para construir qué cosas en una casa, por ejemplo. Y ahí es muy bonita la analogía porque, bueno, es como va tomando los distintos recursos, y aunque estos recursos de pronto tengan ciertas características, por ejemplo, hay maderas que son muy duras, maderas que son más flexibles, maderas que tienen nudos, pero aún así el maestro carpintero, el maestro arquitecto sabe qué madera tiene que usar, para qué propósito, en qué lugar lo va a usar, y sabe que las maderas finalmente, no importa su calidad, siempre van a poder ser utilizadas si es que hay un propósito, si es que hay una conciencia, y sobre todo si se sabe el oficio. Esto me parece que es muy interesante como analogía, porque se puede llevar a distintas escalas. Creo que se puede llevar tanto a la escala interna, así como personal, como a la escala organizacional. Para avanzar luego en el manuscrito del agua, yo le llamo la efectividad y contexto. Porque él ahí va explicando diferentes métodos, cómo es que tiene que funcionar ya en lo pragmático. Se trata de buscar sobre todo la efectividad. Cómo emplear distintas estrategias para ser efectivo y no perder el propósito. También cómo uno se puede poner en diversas situaciones interesantes a nivel individual o a nivel colectivo. Fundamental, la flexibilidad, la adaptabilidad. Él menciona también seguir al agua como modelo, el manuscrito del agua. Y es como va mostrando cómo mover, cómo es el concepto, cómo debe moverse el cuerpo, cuáles son las diferentes técnicas de corte, el manejo de los ritmos, los tiempos son súper importantes. Él hace un especial énfasis en el ritmo. Yo creo que esto a mis amigos músicos les va a gustar, porque él dice, el ritmo se encuentra en todas las cosas. Yo creo que cuando habla de ritmo también se refiere a los ciclos, los tiempos, cómo hay que combatir con diversos adversarios. Él menciona la adaptabilidad y la fluidez, porque para Musashi la detención, la falta de movimiento y la rigidez es la muerte. La fluidez, el movimiento y la adaptabilidad es la vida.
Entonces él dice, siguiendo el agua como modelo, el espíritu debe ser como el agua porque se adapta a todo, se adapta a las formas, se adapta a los recipientes. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la vida cotidiana, a nuestra adaptabilidad? Me hace acordar mucho a Bruce Lee cuando dice, "Be like water, my friend". Tienes que ser como el agua. ¿De qué manera nosotros entonces en nuestras organizaciones también aprendemos a movernos en forma sincronizada, a funcionar en un equipo como si fuera un cuerpo completo y cómo nos podemos adaptar? Aprender a adaptarnos es fundamental. Entonces, eso. Entonces el manuscrito del agua tiene relación con eso. Y luego el manuscrito del fuego, yo le llamo ámbitos y psicología, porque él acá va explicando también diversas técnicas que tienen que ver con distintas situaciones, sobre todo el ambiente, y cómo hay que manejar también el estado interno propio y cómo estratégicamente manejar el estado de ánimo, que él le llama estado de ánimo, el estado interno del oponente. ¿Qué actitudes hay que tomar de acuerdo a determinadas situaciones? Pues eso tiene relación con los contextos. Dice, dependiendo de las situaciones, dependiendo del contexto, es la técnica, el recurso que vas a utilizar. Eso es fundamental. Cómo emplear estrategias que tengan que ver también con el engaño, con la sorpresa. Cómo utilizar la sorpresa, cómo ser impredecible. Eso, y hay algo que es muy interesante porque dice, de acuerdo a esta lógica y utilizando ese arte que él promueve, un solo hombre puede derrotar a 10. Y cuando lo lleva a la escala, entonces si un hombre puede derrotar a 10, quiere decir que 1000 hombres pueden derrotar a 10.000. Todo lo va llevando a distintas escalas. Y ahí él también comenta como 3 sistemas para poder anticiparse al enemigo y para poder adaptarse. El primero es el Ken no Sen, y es cuando uno toma la iniciativa, el Tai no Sen cuando el otro toma la iniciativa y el Tai Tai no Sen cuando ambos al mismo tiempo comienzan el ataque. Entonces, parece que es interesante porque a veces en la vida nos encontramos con ese tipo de situaciones. Esa en el fondo es adaptarse a los ámbitos y comprender las cosas no solamente en su forma, sino en su fondo. Tener capacidad de adaptación es fundamental. En el manuscrito del viento, él profundiza en escalas, en comparaciones y en la percepción. Pero acá me parece que es bien interesante porque él compara su escuela y compara su desarrollo técnico. Como escuela no me refiero solamente como a una escuela como un grupo de personas o como una idea. Es toda una línea, es toda una doctrina. Entonces él dice, bueno, esta escuela que yo propongo es superior a esta y a esta y a esta y a esta por esta razón, por esta razón, por esta razón. Algunas porque se quedaron pegadas en el tiempo, no fueron evolucionando, a otras porque son rígidas. Y es interesante porque ya en esa época él hace críticas a escuelas que se dedican al tema comercial. Es decir, ya en ese tiempo, entre el siglo XVI y el XVII en Japón, él ya decía, mira, estas escuelas en realidad son mulas, porque se dedican más que nada al lucro y no son muy buenas, no son escuelas que tengan profundidad. Eso. Y es muy, muy crítico en ese sentido. Él también ahí profundiza en el tema de los ánimos y de las intenciones, de leer los ánimos y las intenciones.
hace una distinción bien interesante, entre la observación y la percepción. Yo, si no me acuerdo, en un párrafo específico, él indica que la observación es superior a la percepción. Y hay otra parte que es interesante, y dice que hay que desarrollar la capacidad de observar aquello que es grande como algo que es pequeño, y observar aquello que es pequeño como algo grande, algo que es lejano como algo cercano, y algo cercano como algo lejano. Lo cual también implica desde atrás, desde otra perspectiva, que es importante la capacidad de ir viendo las cosas desde distintas veredas. Musashi en general habla de eso, habla de que tienes que aprender a observar de una manera dinámica, no prejuiciosa, realista, efectiva. Aprender por eso mismo también a observar sin que los demás se den cuenta que tú estás observando. Él no es de la escuela de que hay que estar observando, por ejemplo, la punta del sable del enemigo o la punta de tu sable, sino que tienes que desarrollar la capacidad de observar y percibir como un todo. Bien interesante. En realidad no terminaría nunca de relatar impresiones con respecto a este maravilloso libro, pero bueno. Y en el manuscrito del vacío, en esta síntesis, él habla de lo trascendente y de lo espíritu, y en mi opinión sobre todo de lo que es inequívoco. Él acá cierra y dice: el guerrero pule su corazón y su mente al punto de no caer en la oscuridad de un corazón confundido. También el guerrero ejercita en la vida diaria la vista y la percepción sin que se nublen. Y cuando el cielo de la incertidumbre se le aclara, ahí está el vacío verdadero. Es decir, habla de aquello que es inequívoco, aquello que tiene claridad, aquello que sencillamente es, aquello que trasciende. Esta es una síntesis en el sentido del propósito ulterior y de aquello que es verdaderamente como trascendente y espiritual en general en el manuscrito, en todo el libro, y en su doctrina, en su escuela. Él cierra, por eso el manuscrito del vacío es cortito, es sintético. Bueno, eso, para avanzar hasta ahí con la estructura. Entonces, qué interesante, es como cómo puede ser tan claro y tan preciso, y cómo esto puede ser llevado a distintas escalas y a distintos ámbitos. Voy a repasar algunos pasajes de Musashi que me llaman la atención. En realidad muchos me llaman la atención, pero por tiempo no los puedo mencionar todos, solamente invitarlos a que de verdad lo lean. No es un libro extenso, pero una cosa es leer algo y otra es estudiarlo. Yo creo que es de aquellas obras que merecen ser estudiadas. Él dice: cuando intentáis, a mí me gusta leerlo así porque es como épico, cuando intentáis alguna táctica sobre un adversario, si no funciona la primera vez, no obtendréis ningún beneficio precipitándoos a hacerla de nuevo. Cambiad vuestras tácticas de manera abrupta, haciendo algo completamente diferente. Si todavía esto no funciona, intentad alguna otra cosa. Es decir, innovar, crear lo inesperado, ser impredecible, es la impredictibilidad. Pero es la innovación cuando esa innovación no es gratuita, sino cuando esa innovación
tiene un propósito y es necesaria. Y yo creo que, imagínate más encima cuando es algo tan inequívoco como tu vida, porque acá estamos hablando de un duelo, estamos hablando de un duelo a muerte. Ahora, ¿cómo podemos llevar eso a distintos ámbitos? Innovar. Si ya no obtuviste el beneficio en este momento, en el fondo no te quedes pegado. O sea, busca, pero busca con atención. Y sobre todo, no convertirte en alguien predecible, no convertirte en alguien obvio. Otra. Esta me encanta. Dice, para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Es decir, estar siempre preparados. Es la impecabilidad. Recuerdo nuevamente a Clausewitz, la impecabilidad que menciona Clausewitz, la impecabilidad que menciona Castaneda. Hay que ser impecable y estar preparados. Entonces uno podría decir, bueno, si esto yo lo llevo a mi vida, ¿tengo afiladas mis herramientas? ¿Me preocupo de mantener esas herramientas a punto? ¿Mi organización, mi empresa, está preparada ante diferentes posibles escenarios, ante distintas situaciones? ¿Nosotros como organización tenemos nuestras herramientas afiladas? En coaching, por ejemplo, tus coachees o las personas que estás asesorando, llevándolas con esta analogía, en primer lugar, ¿tienen identificadas sus herramientas? Y si las tienen identificadas, ¿las tienen afiladas? Quizás ahí habría algo interesante que explorar. Entonces, estar preparado y ser impecable. Dice, es esencial reforzar firmemente el ataque en el momento de cualquier pérdida de posición por parte de un adversario para impedirle que se recupere. Que decía Clausewitz también en Von Krieg. No basta solamente con botar a tu adversario, tienes que anularlo por completo y no dejar que se levante. Y si es necesario, salirlo persiguiendo para evitar que vaya a convertirse en una futura amenaza. Y acá te está diciendo lo mismo, remátalo, impide que se recupere. ¿Cómo llevamos eso a nuestra vida cotidiana? Hay que tener ojo, atención a las ventanas de oportunidad. Por un lado, y por otro lado ser contundente. Entonces, ¿qué tan contundentes somos en la vida? ¿Qué tan contundentes somos para resolver situaciones, por ejemplo, como organización? Cuando lo llevo al coaching, ¿qué tan contundentes son tus coachees o tus asesorados? ¿Logran realmente detectar las ventanas de oportunidad? ¿Están atentos a esas ventanas? ¿Son contundentes? Es decir, impiden que las situaciones, por ejemplo, adversas se recuperen, sean personas, sean situaciones, sean incluso errores. Interesante. Hay algo que él también menciona. Dice, es imprescindible dominar los principios del arte de la guerra, aprender a permanecer como un espíritu inmutable, incluso cuando estáis en el corazón de la batalla. Es decir, la impasibilidad, la armonía interior en cualquier circunstancia y el autodominio, que también viene, creo yo, de la voluntad de conocerse, de un constante autoexamen, el autodominio, el mantenerte impasible. Es bien interesante porque uno puede encontrar bastantes analogías, bastantes paralelismos o correlatos, por ejemplo, con el estoicismo, con una visión estoica. Cuando lees estas cosas de fondo, también te resuenan quizás a Marco Aurelio, quizás a Séneca. Y también es interesante en el sentido de que
a mí por lo menos, me resuena también a lo que propone, lo que promueve Castaneda, la visión maya tolteca del guerrero, en tanto a la estrategia, la impecabilidad y la impasibilidad frente a las distintas situaciones, a los distintos escenarios, y que coincide también con lo que conversábamos en la clase anterior, en lo que promueve von Clausewitz. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta es apropiada. Es decir, la adecuación, la funcionalidad depende del contexto. El martillo sirve para clavar y sacar clavos, pero si yo lo pongo en un contexto donde hay solamente tornillos, ya no va a ser efectivo, a menos que, bueno, lo ocupe como martillo y rompa la madera, digamos. Eso, entonces, es tan importante poder discriminar en ese sentido en qué contexto vamos a utilizar qué cosa. Eso creo que tiene una lectura múltiple, multinivel. Desde, por ejemplo, las características de ciertas personas, que en ciertos ámbitos esas características, por ejemplo, de personalidad, pueden ser muy disfuncionales, pero si tú las tomas y esas características se manifiestan en este otro ámbito, son totalmente adecuadas y son funcionales. Qué interesante que de pronto estas características yo no les voy a llamar ni defectos ni virtudes, porque finalmente pueden transformarse en un recurso si son utilizadas en el ámbito adecuado. Yo creo que es interesante ahí como la analogía como arma, llevarla a la analogía como herramienta. Llevarla de arma y herramienta, llevarla a conducta e incluso, ¿por qué no?, a creencia, porque pueden ser funcionales o disfuncionales dependiendo de dónde se manifiesten. Me hace mucho acordar, por ejemplo, en coaching, en la metodología, de pronto uno en un contexto puede hacer una pregunta determinada y uno dice, uy, la pregunta penca que hice, porque, bueno, coaching se trata de eso, ¿cierto? Uno hace preguntas con propósito para promover un proceso en el cliente, en el coachee. Pero resulta que a lo mejor esa misma pregunta en otro momento, en otra situación, en otro contexto, o incluso hasta en la misma sesión, pero en un momento distinto, esa pregunta es totalmente pertinente, adecuada, atingente, y ahí es donde le llamamos preguntas, que es una pregunta poderosa, porque movió al coachee. Pero a lo mejor en otro momento no, a lo mejor. Por eso también creo que es interesante, disculpen que me salga un poco el contexto, a veces cuando uno tiene una suite a veces de preguntas que están como precocinadas, como el arroz pregraneado. Yo creo que eso ocurre en muchos ámbitos, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado, porque las preguntas en coaching, por lo menos, van a ser efectivas o no efectivas, dependiendo del contexto, dependiendo del momento. Eso. Me gustaría de verdad invitar a poder leer este libro. Es muy fácil encontrarlo en las librerías. Hay unas ediciones maravillosas. Yo tengo una edición hermosa. Tengo 2 ediciones. Y también se puede descargar en Google, qué sé yo. Pero de verdad me parece que es uno de esos libros que no debiesen dejarse pasar, que puede ser utilizado en distintos ámbitos
y que si uno deja que resuene, puede tener una resonancia muy potente, muy, muy poderosa. Eso, bueno, hay un montón de cosas respecto al libro de los 5 anillos que se me quedan en el tintero, pero en realidad no terminaríamos nunca. Es más bien una pequeña síntesis con mucho cariño y una invitación a que no lo dejes pasar, porque te vas a encontrar con algo muy significativo si, si dejas que el mismo libro te atrape y lo tomas con, con mucha amplitud, no solamente como una especie de tratado de cómo ser efectivo para eliminar rápidamente a alguien, sino muchísimo más que eso. Eso, un gran abrazo, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Espero que estén muy bien. Espero que sea de utilidad y eso, pues nos vemos en la otra. Chao.